no me gusta corregir a la gente, pero tengo que aumentar un poco. Yolanda decía 17, ya van 22 años. Y ya hemos hecho más de 1000 y pico programas. Pero cuando la gente me pregunta, ¿por qué 22 años de un programa? No por mí. Pepe Alonso es simplemente un moderador. En ese programa ha pasado la iglesia entera. Han pasado músicos, han pasado sacerdotes, han pasado religiosas, han pasado un mago, han pasado payasos, han pasado cantantes. Nuestra Fe en Vivo lo que hace es presentar la fe de la iglesia. Bueno, primero que nada, gracias por esta invitación. Es un honor, pero a la vez es un gran compromiso el estar en un congreso eucarístico. Y como el lema lo dice, este es el cuerpo que será entregado por ustedes. Este es mi cuerpo, dice Jesús, que será entregado por ustedes. Y hablando con Yolanda, me decía Yolanda, mira Pepe, no vayas a dar una charla muy teológica. Y yo le dije, Yolanda, no te preocupes, no voy a dar una charla nada teológica. No tengo nada con la teología, pero yo creo que nosotros necesitamos algo muy práctico para vivir nuestra vida cristiana. Y la teología, que repito, no tengo nada y espero que no haya ningún teólogo que se ofenda aquí, la teología muchas veces se queda aquí. Y lo que nosotros necesitamos es que ese cuerpo de Cristo que recibimos en la Eucaristía pase a ser vida en nosotros y nosotros hagamos lo que Dios quiere, que demos mucho fruto. Lástima que el padre Jaime ya se llevó todo el supermercado que tenía aquí, porque le iba a pedir que me dejara los racimos de uva, porque voy a hablar de eso, voy a hablar del fruto. Pero les quiero hacer una pregunta. ¿Cuántos de ustedes quieren servir al Señor? Hay como 5. No veo por allá atrás. A ver, ¿cuántos de ustedes quieren servir al Señor? Y cuando hablo de servir, no quiere decir que necesariamente sea ministro de la Santa Eucaristía, lector, ujier, músico. Podemos servir al Señor de 1,000,000 y diversas maneras. ¿Quieren servir al Señor? Pues abróchense los cinturones porque les voy a leer un texto. Está en el libro del Eclesiástico, capítulo 2, versículo 1. Y miren lo que dice la palabra de Dios. Hijo o hija, si te acercas a servir al Señor, prepara tu alma para la prueba. Fíjense que no dice el texto, si te acercas a servir al Señor, prepárate para que todo el mundo te adule, para que todo el mundo diga, mira qué santo es este, mira qué santa es esta, chorrea agua bendita, huele a incienso. La palabra dice, si te acercas al servir al Señor, prepárate para la prueba. Antes de empezar esta breve meditación, un grupo de personas me decían, Pepe, yo quiero tomarme una foto contigo. Les dije, espérense porque a lo mejor después del final de mi charla no va a querer nadie tomarse una foto conmigo. Porque lo que voy a hablarles no es fácil, no es fácil. Si nos preparamos para servir al Señor, tenemos que pasar, y el padre Jaime lo dijo muy bien, por un proceso. Hay mucha gente que cuando tiene un encuentro con Jesús, ya sea que por medio de un cursillo o renovación carismática o cualquiera de los movimientos de iglesia, Emaús, tiene un encuentro con el Señor, inmediatamente quiere estar en el candelero. Quiere que todo el mundo lo vea, quiere que inmediatamente todo el mundo lo aplauda y cuidado, cuidado. Quiere que el Señor lo mime, le consienta todos sus caprichos y el Señor dice, por ahí no va la cosa. Ser amado por Dios
no significa ser mimado por Dios. El Señor no está pensando que nos sintamos cómodos. El que le diga a usted que la vida cristiana es fácil, vea la vida de Cristo Jesús. Y el Señor, cuando habló de nosotros, dijo: miren, en el mundo ustedes van a tener aflicciones, van a tener pruebas. El Señor nunca nos prometió, como en México decimos, un lecho de rosas. Y hay gente que cuando se acerca al Señor quiere que el Señor lo abrace, que el Señor le concierta todos sus caprichos, que todo se arregle, que la familia funcione bien, que le aumenten el sueldo. Como que esperamos lo que algunas iglesias por ahí, la que dice para de sufrir, de los brasileiros, es una gran mentira. Es una gran mentira. Cuando nos acercamos al Señor, eso que le digan a usted para de sufrir, mentira. ¿Qué pasó con el Señor una vez que pasa por su gran prueba en el desierto? Los 3 años de la vida pública del Señor, y ni qué decir después su pasión, no fueron fáciles. Y para nosotros los discípulos del Señor no nos espera nada diferente al Señor. Por eso yo quiero hablarles hoy de lo que cuesta servir al Señor y el proceso que hay que pasar para poder realmente ser buenos servidores del Señor. Y no es fácil. El que esté buscando lo fácil, al rato se va a salir por esa puerta. Pero los que quieran realmente servir al Señor, efectivamente, vamos a hablar de este proceso. Ustedes seguramente, muchos de nosotros, nunca hemos estado cerca de un viñedo. ¿Cuántos de ustedes han estado cerca de un viñedo? Unos cuantos. Por lo menos en donde yo nací, en Ciudad de México, allá en esa zona del centro del país, no hay viñedos. Hay en otras zonas de nuestro país, en España, en Italia, en Francia, en otros lugares, hay muchísimos viñedos. Y los viñedos son esos sitios donde se cultiva la uva. Pero creo que han oído ustedes mucho hablar de los viñedos. A algunos les gusta tomarse el jugo de los viñedos. No voy a hablar de eso, sino vamos a hablar de lo que es el árbol que produce la uva, la viña. Y quiero tomar un pasaje, los que traen su Biblia, busquen por favor en el capítulo 15 del Evangelio de San Juan. Si no traes tu Biblia, yo te voy a pedir que tomes nota, porque lo que vamos a hablar hoy no es para que solamente lo escuchemos aquí, sino para que después lo meditemos perfectamente despacio, perfectamente lo digiramos en casa, porque esto va a implicar un estilo de vida. En un congreso eucarístico, ¿por qué voy a hablar de un viñedo? ¿Por qué voy a hablar de un árbol? Y no hago una charla teológica sobre el pan y el vino, que son la transubstanciación que ocurre cuando el sacerdote pronuncia. Eso lo sabemos todos. Pero familia, cuando nosotros vamos a recibir el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de Jesús, espero que lo hacemos todos los domingos o cuando tengamos oportunidad, quizá también entre semana. Cada vez que nosotros vamos a nuestra Eucaristía y recibimos lo que llamamos la comunión, algo tiene que pasar en mí que tiene que ver con el viñedo. Muchos de nosotros cuando vamos a recibir la comunión, y espero que ojalá todos ustedes estén en este grupo, vamos después un rato de recogimiento, ¿verdad? Hemos comulgado y vamos un rato para darle gracias al Señor. 10, 15 minutos en lo que termina la misa. Pero ¿qué pasa cuando salimos de esa puerta para afuera? Como que la comunión se quedó ahí. Sí, nos sentimos muy ricos, le dimos gracias al Señor. Señor, gracias porque ya te recibí, ya tengo en ti esta vida tuya. Pero ¿qué pasa con esa vida? ¿Solamente fue ese momento bonito que tuviste en la iglesia? El Señor se nos entrega en su cuerpo, sangre, alma y divinidad
para que una vez que salgamos de la celebración eucarística, una vez que salgamos de la liturgia, demos fruto. Demos fruto. Él nos ha dado su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad para que esa sea la vida que llega a nosotros, pero que después nos va a hacer que nos movamos sirviéndole el resto de los días hasta que volvemos a recibir ese cuerpo y sangre. Miren, a mí me duele mucho cuando en cualquier sitio que celebro, que estoy en una Eucaristía, en una misa, veo gente que acaba de recibir la comunión y ya está saliendo por la puerta. Y a veces están peleándose con la gente en el estacionamiento para ver quién sale más rápido. Yo digo, ¿qué recibieron? ¿Cómo lo recibieron? ¿Para qué lo recibieron? ¿Para qué? Solamente para decir por rutina, yo comulgué. Ya el Padre lo anunció, ¿eh? El que come el cuerpo y bebe la sangre indignamente se está acarreando un pecado más, aunque haya recibido la comunión. Se está añadiendo un pecado más. Y qué triste, ¿verdad? Qué triste ver en nuestras iglesias esta gente que recibió el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad, ya se disparó para afuera. Y yo me pregunto, ¿y cómo vivió de ahí en adelante? ¿Volvió a su rutina? ¿Volvió al mundo? Porque hay muchos cristianos y católicos que somos como los camaleones. Creo que todos sabemos de ese lagarto, ¿verdad? El camaleón es un lagarto que tiene la habilidad de adaptarse al lugar donde está. Si se pone en un árbol en el tronco, se pone café. Si sube más donde están las ramas, se pone verde. Y muchas veces nosotros, católicos, somos camaleones. Salimos de la misa, ¿a dónde vamos ese día? ¿Cuáles son nuestras diversiones? ¿Qué vemos en televisión? ¿Cómo vivimos nuestra vida de familia? ¿Cómo vivimos nuestra vida de trabajo? ¿Cómo realmente cumplimos con la misión de la iglesia, que es evangelizar? Por eso espero que en esta meditación no le des de codazos a la esposa y al esposo, al hijo, a la hija, decir, mira, esto te viene a ti. Cada quien póngase el saco. En la tierra donde hay viñedos, si uno va en la época en que va a haber la cosecha, es una vista preciosa. Los viñedos están muy alineados, están llenos de hojas, verde. Y si uno se acerca más, ve, como el Padre nos mostró, esos racimos de uva. Y uno dice, ¡ay, qué bonito! Mira qué lindo se ven estos arbolitos, las vides. ¡Qué bonito! Llenos de hojas y llenos de racimos de uvas. Cuando pasa la cosecha y usted va a ese mismo viñedo, y esto me ha tocado a mí verlo en España, uno llega allá y dice, aquí pasó un huracán, aquí hubo un incendio, ¿aquí qué pasó? Porque está todo como si estuviera muerto. Llegó el tiempo de la poda, el tiempo de la tijera, el tiempo de preparar para la siguiente estación esas plantas, esos arbustos, para que den fruto nuevamente. Pero cuando uno lo ve, uno dice, terror, estos locos mataron estos pobres arbolitos. Hay un proceso para que esos árboles den un fruto mejor. Y es de los que nos habla el Señor. En Juan 15, Jesús nos pone un ejemplo que los judíos de su tiempo lo podían entender muy bien. Jesús no hablaba de cosas raras, de teología muy elevada. Les ponía ejemplos que la gente decía, ¿por qué? Porque eran cosas de su vida, cosas que ellos veían y que trabajaban con ello. Y el pueblo judío tenía viñas y sabían muy bien lo que era cultivar estas viñas.
Y miren lo que dice el Evangelio de San Juan, capítulo 15. Yo soy la vid verdadera. Voy a ir simplemente desglosando muy breve. La vid verdadera es el tronco. Es el tronco. ¿Qué tiene el tronco de especial? El tronco tiene la raíz. Y es en esa raíz donde el tronco recibe los nutrientes. El tronco es la vida y la vida la reparte a las ramas. O sea que el tronco es la parte más importante del árbol. Si usted quiere un día eliminar un árbol, usted no va a ir a cortarle unas hojitas por arriba. Usted va a llegar con un hacha a pegarle ¿a dónde? Al tronco, porque el tronco es donde está la vida. Yo diría, para ponerlo en el término eucarístico de este congreso, Jesús dice, yo soy este pan, este cuerpo que será entregado a ustedes. Así que para empezar, está el tronco. Y mire lo que sigue diciendo el Señor. Todo sarmiento, algunas traducciones dicen toda rama, y voy a usar la palabra rama porque creo que nos acomoda mejor, ¿verdad? Toda rama que en mí no da fruto, la corta. Y todo el que da fruto, la limpia. Ustedes, le dice el Señor a sus apóstoles, ustedes ya están limpios gracias a la palabra que les he dicho. La palabra. Y también podríamos poner la Eucaristía. Ustedes ya están limpios porque están recibiendo de mí. Están recibiendo de mí la vida. La palabra que les he dicho. Permanezcan en mí como yo en ustedes. Esta frase es importantísima para entender la vida cristiana. Hay que permanecer en Cristo. Y creo que todos entendemos la palabra permanecer. Permanecer no es estar un rato. Permanecer no es solamente un día. Permanecer no es solamente la misa del domingo. Permanecer no es solamente cuando rezo quizá un rosario. Es permanecer, es estar continuamente unido a Jesús. 24 horas al día, 7 días de la semana, 365 días y el tiempo de vida que el Señor nos conceda. Hay que permanecer en Cristo. Y hay muchos católicos que son part-time. A rato, cuando me siento inspirado, cuando me siento un poco elevado, permanecer continuamente. ¿Fácil? No. Fácil no. Yo les comparto que yo en mi vida he tenido momentos difíciles de prueba. He tenido momentos duros en donde uno siente como que uno se desprende de esa realidad de Jesús. Yo creo que los he compartido en el programa de la televisión, algunos de ustedes lo han visto. Cuando mi esposa enfermó de cáncer hace casi 4 años, un cáncer que se llama leucemia, es un cáncer malísimo. Hay gente que me conoce por muchas partes y me empezaron a decir, Pepe, vamos a orar pidiéndole al Señor el milagro, que sane a tu esposa. Y yo fui el primero que le pedí al Señor, Señor, sana a mi esposa, sánala, danos ese milagro. Iba a quimioterapias y salía, y había un tiempo que estaba bien y otra vez recaía, un tiempo que estaba bien y otro tiempo que recaía, hasta que finalmente, el 31 de mayo de hace 2 años, el Señor se la llevó. El Señor la recogió. Yo tuve un tiempo de crisis ahí, porque yo le dije, Señor, te he servido por tantos años y el único milagro que te he pedido no me lo concediste. Y yo empecé a querer separarme del tronco. Yo empecé a querer realmente decir, como dijo Santa Teresa, Señor, si así tratas a tus amigos, con razón tienes tan poquitos. Con razón tienes tan poquitos. Y en esa crisis, en ese tiempo en que yo sentía que no estaba recibiendo la vida del tronco, a las pocas semanas, un día estando solo en mi habitación,
Sentí que el Señor me dijo, no me habló una voz, porque hay gente que dice, el Señor me dijo. No, yo sentí en mi espíritu que el Señor me decía, Pepe, tú me pediste la salud de tu esposa, ¿verdad? Yo le dije, sí, Señor, y no me lo concediste. Yo todavía con una voz de resentido. Y el Señor me dijo, ¿qué crees que hice el día 31 de mayo? Digo, Señor, te la llevaste. Dice, precisamente, ¿tú sabes que tu esposa ahora está sana? ¿Que tu esposa no va a tener jamás más que ir a hospitales? ¿Que tu esposa está conmigo feliz, llena de paz? ¿Que ya no habrá ni llanto ni dolor? Yo te concedí el milagro de darle la vida eterna. La vida eterna. Tengo que confesarles que yo caí de rodillas y le dije, perdóname, Señor, porque ahora, como lo voy a usar, lo que dice Isaías, mis caminos no son tus caminos, mis pensamientos no son tus pensamientos, mi forma de actuar no es tu forma de actuar. Y muchas veces nosotros esperamos que el Señor haga las cosas como nosotros queremos. Queremos que el tronco nos nutra como nosotros nos parezca, y no es así. El tronco nos va a nutrir de acuerdo a como Él quiera, no a como nosotros querramos. Por eso es que hay que permanecer unidos a Él. Sigue el Señor diciendo, lo mismo que la rama no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes son las ramas. El que permanece en mí y yo en él, ese da, atención, mucho fruto. Y más adelante dice en el versículo 8, la gloria de mi Padre está en que den mucho fruto y sean así verdaderamente mis discípulos. El Señor nos llama a cada bautizado a ser discípulo. ¿Cuántos discípulos están en este salón? Aquí habemos mínimo 10,000 personas. ¿Quién de ustedes se considera discípulo? No todos, por lo menos fueron honrados. ¿Sabe que el Señor nos llama a todos ser discípulos? A todos. No solamente a los sacerdotes, a los diáconos, a las religiosas. A todos el Señor nos llama a ser sus discípulos. Pero cuidado, porque Pablo dice que fue en Antioquía donde por primera vez a los discípulos se les dio el título de cristianos. ¿Cuántos de ustedes se llaman cristianos? Aquí sí todos. Pues ya metieron la pata. Porque para usar el título de cristiano hay que ser discípulo. Si no, no usa el título de cristiano. Yo sé que nosotros los llamamos Iglesia Católica Apostólica, y cuando nos preguntan, ¿qué eres tú? Soy católico. Está muy bien, es una buena respuesta, pero ¿saben qué es? Católico quiere decir universal, o sea que pertenecemos a una iglesia que está en todo el mundo. Pero es más difícil cuando nos pregunten qué eres, decir soy cristiano. Y claro, mucha gente no lo usa porque dice, bueno, es que cristianos son los hermanos evangélicos. Estamos hablando de nosotros, la Iglesia Católica. Nosotros estamos llamados a ser cristianos, miembros de la Iglesia Católica. Pero el primer título que nosotros debemos usar, y debemos ser muy cuidadosos si lo decimos, es si tú eres cristiano. Si eres cristiano, quiere decir que eres discípulo. Creo que entendemos muy bien lo que es discípulo. El Señor Jesús era un rabí, era un maestro, y en tiempo de Jesús los rabís, que eran los maestros, tenían discípulos. El Señor los llamaba y venían a vivir con el maestro y aprendían del maestro todo, no solamente teología, doctrina, el Torá, la Biblia, el Antiguo Testamento, no, aprendían a vivir como el maestro, no una imitación del maestro, sino como el maestro.
Ese es el discípulo. Y el discípulo es el que tiene que dar fruto. Tiene que dar fruto y un fruto que permanezca. Yo quiero compartirles, y anótenlo por favor, 7 situaciones que pasan con la poda. ¿Qué pasa con la poda? Dice Jesús al principio del capítulo 15, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. Ahora, cuando el viñador viene a trabajar con la vid, ¿sabe con qué viene? Con una tijera. Viene a cortar. No viene a hacer un arbolito como esos que vemos que parece un Mickey Mouse, o arbolitos que parece un camellón o un caballito. No, el Señor no viene a adornarnos, a hacer un arbolito bonito para el que pasa diga, ¡ay, mira qué lindo! El viñador viene a meter tijera. Y prepárense, porque si ustedes están aquí hoy, aquí los trajo el Señor, no los trajo el diablo. A mí el diablo me puso unas buenas pruebas para llegar hoy aquí. Cuando iba yo a salir para el aeropuerto esta mañana de Miami, ¿saben qué no traía yo? Mi identificación. Y si yo llego al aeropuerto sin mi identificación, yo no estoy aquí hoy, no hubiera podido tomar el vuelo. Y me di cuenta que era el maligno que no quería que yo estuviera aquí. Seguramente ustedes tuvieron varios problemas para llegar acá, pero el que los trajo fue el Señor. Ahora, no los trajo para que se sientan a gusto y contentos. Quizá al final de la charla sí, pero prepárense porque ahí viene la tijera. ¿Qué pasa con la poda? ¿Qué es lo que hace el Padre, el viñador? ¿Qué es lo que el Señor quiere hacer en la vida tuya y mía, de cada uno de nosotros? La poda es inevitable. Inevitable. Todos los bautizados vamos a pasar por la poda. Si tú das fruto en tu vida, te recorta. Si tú no das fruto en tu vida, te corta. La tijera viene. Lo quieras o no quieras, la tijera viene. Es inevitable. Ustedes conocen el pasaje de Lucas 13, que se los voy a parafrasear. Cuando va Jesús y pasa frente a una higuera, ¿recuerdan? Y la higuera no tiene fruto. ¿Y qué dice el Señor? Ay, pobre higuera. Ay, ¿qué le habrá pasado a la higuera? El Señor le dice, córtenla. Menos mal que el viñador, el cuidador de la higuera, le dice, Señor, dame un año más, la voy a abonar, la voy a cuidar, la voy a podar, la voy a preparar. Y si el año que viene, después de que yo le haga todo el trabajo, no da fruto, entonces le metemos leña. Pero ¿qué fue lo primero que dijo el Señor? Y eso no es una parábola, ¿eh? Él vio la higuera y dijo, está seca, no tiene fruto, córtala. La tijera nos va a llegar a todos. Nos va a llegar a todos. Si tú estás dando fruto, prepárate. Te va a llegar el tijeretazo. Te va a llegar. Si tú no estás dando fruto, cuidado. Te puede cortar. Tristemente, cuando partamos de esta vida, solo hay 2 lugares donde estaremos todas las almas. Una en el cielo con el Señor. Otra en el infierno sin el Señor. Claro, hay un paso que se llama purgatorio, pero es para las almas que ya van a entrar al cielo, que necesitan una pequeña pulidita más todavía para entrar al cielo. El purgatorio un día va a cerrar la puerta al juicio final, pero hay 2 lugares eternos, con Dios o sin Dios. Y yo sé lo que voy a decir ahora, quizá algún diácono, algún sacerdote se horrorice, pero lo voy a decir. En el infierno hay millones de almas que comulgaban. No crean que en el infierno solamente están los ateos, los malditos. En el infierno hay un montonal de almas
que comulgaban, pero una comunión estéril. No porque el Señor sea estéril, el Señor se nos da, el Señor es la vida. Pero si esa vida en ti no da fruto, el día del juicio personal, la tijera te va a mandar a donde ya no hay remedio. Y es en esta vida, hermano y hermana, que tú estás decidiendo dónde quieres estar el día que terminen tus días. Que a todos nos va a llegar ese día, ¿eh? ¿O hay aquí alguien que es eterno? ¿Hay alguien que piensa vivir toda la vida sin fin? Yo no. Yo cada noche, ahora cuando voy a apagar ya la luz, le digo al Señor, Señor, un día estoy ya más cerca de ti. Y a mi esposa Viri le digo lo mismo, Viri, yo sé que me estás esperando, ya estoy un día más cerca de ti. Yo ansío un día partir de aquí. Mientras el Señor me quiera aquí, aquí estaré, pero yo no quiero quedarme aquí. Yo quiero entrar un día con el Señor, con el viñador, allá en la vida eterna. O sea que primero la poda es inevitable. La poda es irreconocible. Irreconocible. No nos damos cuenta muchas veces cuando Dios está trabajando en nuestra vida. Pasan acontecimientos y no nos damos cuenta que es la mano de Dios que está trabajando en nosotros. Muchas veces esa poda ocurre con tu esposo, con tu esposa, con tu profesor en la escuela, con tu jefe en el trabajo, con tus compañeros de trabajo, con los que te cruzas cuando vas manejando por estas benditas freeways de aquí de Alabama, de Atlanta. Alabama está aquí al lado. El Señor trabaja en nuestras vidas en maneras que no lo reconocemos, pero es el Señor trabajando en tu vida. Es el Señor trabajando en tu vida y no lo reconocemos, pero Él está trabajando en nuestra vida. Y usa los medios que a Él le parecen, no los que nosotros quisiéramos, sino lo que a Él le parece. Y la foto es impredecible. No sabemos cuándo va a pasar. No sabemos cuándo va a pasar. Miren lo que dice San Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 28. Y dice claramente aquí: por lo demás, sabemos que en todas las cosas interviene Dios para el bien de los que le aman. En todas las cosas interviene Dios. Él está trabajando en nosotros. Esta poda es impredecible. En los acontecimientos más raros del mundo puede estar Dios trabajando. ¿Y saben qué? Muchas veces le echamos la culpa al diablo. Muchas veces decimos, este es el diablo que la trae conmigo. Momento. Casi nunca es el diablo el que nos puede estar en ese momento sirviendo de tijera. Pero a veces puede ser que sí. A veces Dios tiene la autoridad de poder usar al diablo para que nos pegue un tijeretazo. ¿Quieren un ejemplo? Lean el libro de Job. No sé si alguna vez lo han leído con detenimiento. ¿Qué pasa en el libro de Job? En el capítulo 2 dice: respondió Yahvé a Satán: lo dejo en tus manos, pero respeta su vida. ¿Saben la historia de Job? Este hombre justo, este hombre que era fiel a Yahvé, a Dios. Y en un momento el diablo viene y le dice: ay, claro, a este le va bien porque mira, tiene hijos, tiene bienes, es un hombre rico, tiene salud, tiene todo. Claro, ¿cómo no te va a hacer fiel Yahvé? Y Yahvé le dice: sí, le voy a meter tijera para que tú te des cuenta de que este es un hombre justo. ¿Y a quién utiliza Yahvé? A Satanás. Le dice: dale, pero no me lo mates. ¿Y qué pasa con Job? Se derrumba la casa donde están sus hijos y sus hijas, mueren todos sus hijos, sus ganados, sus sembradíos, todo lo pierde Job. Y para colmo le cae una plaga, una especie de lepra en su cuerpo.
¿Quién era el que estaba haciendo esa tijera? Satanás. Dios le permitió. ¿Para qué? Para que Job al final de la prueba saliera probado y el Señor le pudiera decir a Satanás: ¿ves? A pesar de que le pasó la tijera, ahora va a dar mejor fruto. Y el final del libro de Job es que Job recibe mucho más de lo que tenía antes de la prueba. Así que hay veces que el Señor le puede permitir al malo que sea el que te está dando el tijeretazo. Así que Dios usa los medios que Él quiere. La poda es necesaria. No creo que nadie de nosotros quiera decir: a mí no, Señor. No, no. Si tú le dices al Señor: a mí no, Señor, tú te vas a quedar con muy poco fruto o sin ningún fruto. Necesitamos todos que pase por nosotros este proceso del Señor para que demos mejor fruto. La poda es dolorosa. Yo sería un mentiroso que yo les viniera a proponer a ustedes y decir: hoy van a ver qué felicidad se siente cuando viene la tijera. No, les acabo de contar mi etapa con la enfermedad de mi esposa. La poda es dolorosa. ¿Están apuntando papel y lápiz? Apunten esta cita. Es la carta a los Hebreos, en el capítulo 12. Y voy a empezar leyendo del versículo 5 en adelante. Quedamos de que aquí son todos discípulos, ¿verdad? Quedamos de que aquí todos son cristianos, ¿verdad? Quedamos de que aquí todos somos ramas que queremos dar mucho fruto, ¿verdad? ¿Recuerdan lo que les dije al principio? Si te preparas a servir al Señor, prepárate para la prueba. Oigan lo que dice la palabra de Dios. ¿Has echado en olvido la exhortación que como a hijos les dirige Dios? Hijo mío, no menosprecies la corrección del Señor, ni te desanimes al ser reprendido por Él. Pues a quien ama el Señor lo corrige y lo azota a todos los hijos que reconoce. Sufres para corrección tuya. Como a hijos los trata Dios. ¿Y qué hijo hay a quien su padre no haya corregido? Más bien, si la corrección que a todos les toca no te llega, señal de que no son hijos, sino bastardos. Además, teníamos nuestros padres terrestres que nos corregían y los respetábamos. ¿No nos someteremos mejor al Padre de los Espíritus para vivir mejor? Eso que Él nos corrige según sus luces y para poco tiempo. Mas Él para provecho nuestro y para hacernos partícipe de su santidad. A quien ama, Dios pule, Dios corrige. Y la palabra que usa aquí la carta de Hebreos, Dios azota. No, no es que Dios nos va a mandar alguien que nos dé de palos, aunque puede ser que algún ladrón por ahí alguna vez. No, habla de la tijera que pasa en nuestra vida. Y dice claramente, la poda, la corrección, es dolorosa, pero es para dar fruto. Y por último de los 6 puntos que les mencioné, la poda es una muestra del amor de Dios. Usted va a decir: ay, no me quieras tanto. Ay, Señor, ya no me quieras tanto. La poda es una muestra del amor de Dios. Familia, todos estamos llamados a dar fruto. Y a partir de este día, este sábado, aquí en Atlanta, tú no vas a ser el mismo. Tú tienes una opción que tomar este día, quizá al terminar esta tarde. ¿Tú quieres dar más fruto para el Señor? Hay como 5 que dijeron que sí. ¿Tú no quieres dar más fruto para el Señor? ¿Cuántos quieren dar más fruto para el Señor? Yo lo quiero. Yo lo quiero. Y yo sé lo que es la tijera por encima. Yo lo quiero. Y no le escatimo al Señor que si quiere seguir metiendo tijera en mi vida, la meta. Duele, duele.
¿Cuándo? No lo sé. ¿Cómo? No lo sé. ¿A qué hora? No lo sé. Isaías, que les compartía yo, 55. Mis caminos no son tus caminos, mis pensamientos no son tus pensamientos, mi forma de actuar no es tu forma de actuar. Pero el Señor quiere trabajar en nuestras vidas. Yo le pido al Señor que si algo sacamos de este congreso, aparte de las procesiones, aparte de todo lo bonito que tenemos cuando está el Santísimo expuesto, todo esto, nos llevemos una sola cosa quizá. Decirle, Señor, aquí estoy. Y sigamos el ejemplo de nuestra Madre María. Y le digamos como esa jovencita de Nazaret, una jovencita allá en Nazaret, cuando el ángel le ofreció algo difícil ser la madre del Salvador. Y si vamos a la vida de María, fue una vida difícil. A veces la vemos en los cuadros solamente como mística. No, la vida de María fue muy difícil desde el momento de la anunciación hasta el Calvario, cuando vio a su hijo morir. ¿Y qué fue lo que dijo María para empezar ese proceso? He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. ¿Qué tal si le decimos eso mismo al Señor esta tarde? Y ya que tenemos aquí la imagen de la emperatriz de América, qué bueno que le pusieron el título, porque cuando yo hablo de la Virgen de Guadalupe, miren, claro, mexicano, te tenías que hablar de Guadalupe. Guadalupe es la emperatriz de América. Y aquí vemos a América representada. ¿Qué tal si nos ponemos de pie? Y vamos a recitar esa oración maravillosa que está en la Biblia. El Ave María, el saludo que le dio el ángel, el saludo que le dio su pariente Isabel y el saludo que la iglesia le ha dado por 21 siglos. Y al hacer esta Ave María, dile, yo María como tú, quiero decirle al Señor, hágase en mí según tu palabra. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres. Vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y les voy a terminar enseñándole un canto que hace muchos años, viniendo del primer congreso carismático en el año 75 que se celebró en Roma, pasaba yo por París para tomar un avión para México. Y fuimos a visitar un grupo de oración en la ciudad de París, en una iglesia que se llamaba San Sulpicio. Y nos dijeron que había un grupo de oración en el sótano, en la cripta. Y bajé yo con otro compañero que habíamos ido a Roma. Y cuando bajamos había una penumbra un poco como en esta habitación. Y este grupo empezó a cantar un canto que nunca lo he podido ya quitar de mi corazón. Y es muy fácil, lo único que dice el canto es, digo sí, sí, sí. Digo sí, sí, sí. Digo sí, Señor. Digo sí, Señor. Si tú estás dispuesto a la tijera, te voy a enseñar este canto. Y dice muy fácil. Digo sí, sí, sí. Digo sí, sí, sí. Digo sí, Señor. Digo sí, Señor. Digo sí, sí, sí. Ahora cierra tus ojos y díselo al Señor. Digo sí, sí, sí. Digo sí, sí, sí. Digo sí, Señor. Digo sí, Señor. Digo sí, sí, sí. Que Dios los bendiga, hermanos. Buenas tardes.